Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos a esta capacitación que vamos a tener el día de hoy de SICA. Mi nombre es Juan Domínguez, soy asesor técnico comercial de SICA para Antioquia. En el día de hoy vamos a hablar sobre algo que de pronto ya casi todos han tenido relación, conocen o están familiarizados en su día a día en sus labores. Y es acerca del curado del concreto y cómo maximizar la hidratación del cemento. Para esto, pues vamos a hablar un poco en términos generales que se logra al maximizar la hidratación del cemento. Entonces vamos a dar comienzo en un segundo. Vamos a empezar entonces con conceptos básicos sobre el concreto, que entiendo pues que ya todos tienen conocimiento al respecto, pero la idea es dar un pequeño repaso antes de entrar ya al detalle. Entonces, como lo estamos viendo en esta imagen en este momento, el concreto es una mezcla de cemento hidráulico, agregados y agua, con o sin aditivos y en algunos casos se tienen unas fibras u otros materiales cementicios, como vemos en la imagen. Básicamente, ¿qué diferencia hay entre un mortero, que es lo más tradicional que también utilizamos, o un revoque, versus un concreto? Que el concreto ya tiene un refuerzo porque debe ser estructural. En este caso también se refuerza con acero, con gravilla o con unos elementos y unos aditivos o unas fibras que se le agregan a la mezcla del concreto. Ahora hablemos un poco sobre el concreto moderno. En este momento, pues ustedes saben que tenemos grandes retos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial en el sector de la construcción, ya que cada vez tenemos construcciones más grandes, más elevadas, construcciones que requieren unos desempeños muy especiales. Entonces, hablando ya puntualmente del concreto moderno, seguimos teniendo como base el cemento, el agua, la arena y los agregados y algunos complementos, en este caso, como los aditivos, adiciones que se le agregan a la mezcla, como lo estábamos viendo en la anterior diapositiva, o modificadores. Y hay algo muy importante, que es lo que estaba mencionando ahora al iniciar esta diapositiva, y es que los desempeños de los concretos han cambiado. Ya cada vez se busca una mayor resistencia, que el concreto tenga una mayor manejabilidad o perdón, que tengamos una disminución como tal de la contracción, que tengamos una contracción controlada en los concretos. Entonces, hablando ya, digamos, en detalle, vamos a hablar sobre dos características esenciales en los concretos. La primera es la manejabilidad del concreto. Como podemos ver en las imágenes, acá tenemos, obviamente que en la manejabilidad del concreto, pues estamos midiendo como tal la facilidad que tenemos para que el concreto pueda ser mezclado, transportado, colocado y compactado. Entonces acá tenemos dos ejemplos claros, que son pruebas que normalmente se hacen en obra, en la imagen, en las dos imágenes de abajo a la izquierda, y en la imagen superior de la derecha podemos ver cómo se genera la fluidez del concreto. Entonces, en este caso, el asentamiento, como lo dice acá en la definición, es la medida de caída o escurrimiento del material bajo su propio peso para describir su nivel de fluidez. Acá podemos ver entonces que el concreto de la izquierda no tiene una muy buena fluidez, mientras que el concreto de la derecha, en la prueba que se realiza, tiene muy buena fluidez, lo que nos va a ayudar obviamente a tener una muy buena manejabilidad del concreto en el caso donde lo necesitemos. Ahora, hablando puntualmente de lo que estábamos mencionando en el título de la capacitación, ahora sí entrando en detalle, el curado. El curado es otra característica muy especial en los concretos, ya que con eso podemos garantizar las condiciones óptimas de humedad y temperatura para no tener pérdidas excesivas de agua y así poder evitar todo el tema de fisuras que se pueden generar en los concretos. Lo ideal en los curados, para que lo tengamos súper presente, es que podamos emplear un aditivo, que en este caso
El de nosotros es una membrana que se utiliza para aplicar encima del concreto de manera que se pueda tener una mayor retención de agua y el concreto no pierda tanto peso a medida que se va secando el agua, que en este caso estamos hablando del antisol, que creo que algunos ya lo conocen. Y como lo estábamos mencionando ahora, pues acá tenemos una imagen donde podemos ver lo que les estaba mencionando. Les estoy señalando acá con el láser. Tenemos un testigo y tenemos tres curadores de la competencia. Acá lo que estamos midiendo es la pérdida de peso en kilogramos por metro cuadrado en horas. Entonces, como pueden ver, al nosotros utilizar un curador que en este caso es el antisol de Zika, en este caso estamos hablando del antisol blanco, podemos tener una pérdida muy inferior en el tiempo en términos de agua, lo que nos va a ayudar a que el Perdón, concreto, Juan. sí, Señor Carlos, ya, es que estábamos viendo que estaban rayando la pantalla, entonces para que no nos quede en la grabación el rayoncito que acabaron de hacer. Por favor, me confirman en el chat si están viendo la presentación. Hay una persona, el señor Jorge nos dice que no está viendo la presentación. Entonces quiero confirmar si en este momento todos están viendo la presentación de Juan. ¿Me confirman, por favor? el señor Manuel acaba de contestar Que que sí se sí, ve listo, bien. perfecto. Entonces podemos continuar, Juan. Perfecto. Entonces, como les estaba mencionando, acá podemos ver la gran diferencia entre nuestro antisol blanco curador versus otras marcas y cómo podemos disminuir la pérdida de peso en kilogramos en el concreto para evitar sobre todo también el tema de la fisuración que se ve mucho, digamos, en el proceso de curado y secado de los concretos. Ahora, ¿hacia dónde van dirigidos, digamos, todos nuestros aditivos en SICA? Como ustedes bien lo saben, pues tenemos un portafolio bastante amplio en Sodimac, en Home Center, que están en las tiendas. Y si requieren de algún aditivo en especial, también hay algunos productos que se pueden conseguir a través de venta empresa o a través de Marketplace. Solamente deben preguntar en este caso al promotor o al mercaderista que está en la tienda o al asesor donde ustedes se encuentren, al asesor de SICA, y con todo gusto él les responderá sobre los códigos. Entonces, ¿los aditivos hacia qué mercado se dirigen? Pues básicamente los aditivos nuestros se dirigen al sector de la minería, a la producción del cemento. Muchos de los cementos de las cementeras a nivel nacional utilizan nuestros aditivos, obviamente para las mezclas en obra, en este caso para ustedes, los constructores del círculo de especialistas, proyectos de infraestructura, en este caso cuando estamos viendo ahora las imágenes de puentes que deben tener un recorrido bastante alto, túneles, edificios muy altos, deben tener unas características y unos desempeños especiales, entonces también ahí estamos con los aditivos y obviamente también en la producción de concreto, que ya viene premezclado para, para diferentes proyectos. Entonces, como les estaba mencionando, en la producción de concreto premezclado nosotros le vendemos a varias concreteras, en este caso pues a las principales que les vendemos actualmente es Argos, Holcim y algunas independientes a nivel nacional. Proyectos de infraestructura, puentes, túneles, aeropuertos, centrales hidroeléctricas. Seguramente algunos ya están familiarizados con algunos de nuestros aditivos, puntualmente con los curadores. Eh, en este caso, vendemos obviamente también a través de Sodimac a las constructoras, a los constructores, para hacer su propia mezcla en obra. La producción de cemento, en este caso pues atendemos puntualmente a estas cementeras y en el sector de la minería, que es donde también atendemos varias minerías a nivel nacional. Ahora, entrando en detalle puntualmente sobre los aditivos, vamos a hablar entonces, para poder hablar de los aditivos
es importante entender qué es un aditivo, ¿cierto? Entonces, el aditivo básicamente es una sustancia química que se agrega a la mezcla. ¿Para qué? Para mejorar las características del concreto de acuerdo a la necesidad del cliente. Es decir, en este caso ustedes. Podemos, vamos a ver ahora más adelante cuáles son los diferentes tipos de aditivos que existen en el mercado según la norma técnica colombiana, pero básicamente es un producto, es una sustancia química, perdón, que mejora las características del concreto en este caso. Algo súper importante, y en esto sí me gustaría que tomen atenta nota, los aditivos, todos nuestros aditivos se dosifican en porcentaje respecto al peso cementante de la mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Y les voy a poner el ejemplo puntual. Si nosotros estamos utilizando, por así decirlo, para una mezcla de concreto, 20 bultos de cemento de 50 kilogramos, estamos utilizando 1000 kilos. Sobre esos 1000 kilos es donde vamos a dosificar el aditivo. Porcentualmente, cada uno de los aditivos tiene en su ficha técnica y en la parte posterior cuál es el porcentaje recomendado versus el cemento. Entonces, eso es súper importante para que lo tengan en cuenta porque en algunas ocasiones hemos tenido de pronto temas de solicitud de garantías que no proceden porque lo hacen basados en el peso total de la mezcla del concreto y siempre debe ser basado en el peso únicamente del cemento para que lo tengan súper presente. Entonces, acá tenemos, según la clasificación ASTM C494, que es una especificación estándar a nivel mundial sobre los concretos, tenemos entonces aditivos tipo A, que son aditivos reductores de agua, tipo B, que son los aditivos retardantes, los tipo C son aditivos acelerantes, los tipo D son aditivos reductores de agua y retardantes, tipo E aditivos reductores de agua y acelerantes. Los tipo F tenemos los aditivos reductores de agua de alto rango. Los tipo G son los aditivos reductores de agua de alto rango y retardantes. Y los tipo S son aditivos de desempeño específico. Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay varias mezclas, ¿cierto? Hay varias características que en una obra se pueden buscar. Yo puedo buscar mejorar la permeabilidad de mi concreto y a la vez lo que necesito también es que mi concreto se genere un retardo, digamos, en su secado, en su fraguado, en su curado. Entonces ahí puedo hacer la mezcla también, digamos, de varios aditivos o puedo buscar un aditivo específicamente con esta tipología que ustedes ven acá que me cubra las diferentes características o necesidad. Perdón. Acá vemos un poco sobre la evolución. Entonces, la evolución de los aditivos obviamente está directamente relacionada con la evolución del cemento. En el mundo antiguo, pues tenemos que los primeros aditivos que se usaban eran leche, sangre, manteca de cerdo, ¿cierto? A medida que se fueron generando, digamos, cambios la producción del cemento tipo Portland, que fue en el siglo XIX, cuando se generó, digamos, esta certificación de la producción de cemento tipo Portland en Inglaterra. Ahí entramos nosotros en 1910 como SICA, como marca, y comenzamos con nuestro primer aditivo, que en este caso fue el SICA 1. A medida que han ido avanzando las tecnologías y los tipos de cemento en los años, hemos ido pasando desde gluconatos hasta la actualidad que tenemos aditivos con polímeros y tienen también nanotecnología que ayudan a mejorar obviamente el desempeño y las condiciones del cemento, de acuerdo a las necesidades que cada vez, como ustedes bien saben, son mucho más exigentes. Entonces, hablando puntualmente de la clasificación de aditivos, eh, podemos tener aditivos basados en la manejabilidad del concreto o fluidez, como veíamos en la imagen al principio, la resistencia del concreto,
el tiempo de fraguado, que eso es súper importante, dadas los cambios de temperatura que tenemos pues a nivel nacional y a nivel mundial, pues hay algunos momentos en los que vamos a necesitar o acelerar o retardar. El sostenimiento de la manejabilidad, que es algo que se busca mucho, que la mezcla sea manejable para evitar todo el tema, digamos, de mezclas o después de desmoldar o desencofrar, que tengamos inconvenientes en la apariencia de los concretos y obviamente como habíamos hablado anteriormente, el curado, que es de lo que vamos a hablar ahora más adelante específicamente. Acá tenemos algunos de los aditivos, acelerantes, impermeabilizantes y complementarios. Entonces tenemos, de pronto este ustedes lo conocen bastante, el Cicacet L, que es un aditivo acelerante de fraguado y de alta resistencia para concreto. Tenemos el Plastocrete, que es un aditivo impermeabilizante súper importante. Creo que todos lo conocen, Plastocrete DM, que viene pues en varias presentaciones y realmente pues es un aditivo que siempre lo recomendamos, súper importante para poder evitar, digamos, el paso de tantas humedades en los concretos, sobre todo cuando dejamos losas a la vista o, en este caso, columnas también. Aditivos, los curadores, aditivos que impiden la pérdida de agua prematura del concreto, como lo estábamos hablando ahora. Entonces, en este caso tenemos el antisol blanco y el antisol rojo bajo agua, que es el que podemos encontrar eh, en Sodimac. Básicamente la diferencia entre el color blanco y el rojo es que el blanco de pronto cuando es un área muy grande, pues se le puede hacer, no se nota mucho dónde se aplicó el producto, mientras que el rojo, al ser un color más llamativo, pues podemos ver muy bien específicamente dónde se aplicó. Esa es como la principal diferencia entre los dos, pero ambos cumplen la misma característica. Juan, perdón, ¿podemos volver a iniciar compartir pantalla? Es que en este Claro que momento sí. no la... ¿Vale? Sí, ya mismo la inicio Vale. otra vez. Ujú, listo. Y yo le confirmo de una vez y ya se está viendo. Ahí Listo, estoy perfecto. compartiendo otra vez. Sí, ya podemos continuar. Ok, entonces como les estaba mencionando, pues la principal diferencia entre el blanco y el rojo es básicamente el seguimiento a la aplicación del producto y el curador es muy importante porque así vamos a evitar que la pérdida de agua sea muy prematura. Y lo que vamos a evitar también es estar continuamente hidratando los concretos, que obviamente eso es un gasto de agua, un gasto de tiempo y pues se nos puede pasar en algún momento a hacer una muy buena hidratación del concreto, entonces vamos a tener problemas de fisuración y de pérdida de kilogramos por metro cuadrado demasiado acelerada, que eso me puede afectar también la resistencia del concreto. Y por último, pues tenemos también los aditivos desencofrantes, perdón, en este caso, los aditivos desencofrantes impiden la adherencia, obviamente, de los concretos y morteros a a las formaletas, que en este caso, pues tenemos el Ceparol. Es un producto también muy importante para evitar justamente problemas en el desencofrado y para mejorar también los acabados, ya que muchas veces buscamos pantallas vaciadas, columnas que van a quedar a la vista, losas, digamos, de concreto que el techo también va a quedar a la vista, entonces es importante que el acabado sea lo más pulido posible. Ahí es donde entran importante utilizar un buen desencofrante, perdón. Ahora, vamos a hablar de algo que de pronto cuando se habla de aditivos no se menciona mucho, pero quisiéramos recordarles a ustedes, señores constructores, que no solamente es importante tener un buen cemento, no solamente es importante tener un buen aditivo, sino que debemos tener en cuenta que los agregados juegan un papel fundamental en la mezcla. Ustedes me dirán, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el agregado? El agregado yo lo puedo comprar en cualquier parte, lo puedo conseguir de cualquier parte, no hay ningún problema. Entonces, como agregado, pues sabemos que tenemos eh, la arena, pues que es menor a 0,5 centímetros y la grava que es mayor a 0,5 centímetros. Es pues como la principal diferencia entre ellos. ¿Pero por qué es importante? Porque los agregados
ocupan el mayor volumen en la mezcla de concreto. ¿Por qué? Tenemos entre el 60 y el 80% que son los agregados. El cemento está entre el 8 y el 14%, el agua entre el 15 y el 20%, el aire entre el 1 y el 3%. Entonces, yo, como les estaba mencionando anteriormente, podríamos tener un cemento de altísima calidad, por ejemplo, una ART, alta resistencia temprana, un cemento especial. Podríamos tener un agua buena, pues que no tenga suciedades, que no tenga problemas, digamos, con la mezcla. Pero si no tenemos un buen agregado fino o un buen agregado grueso, pues vamos a tener inconvenientes en la mezcla, porque recuerden que el cemento ayuda a unir y a compactar, pero estos agregados también deben ser de muy buena calidad para garantizar al fin y al cabo la calidad y la resistencia del concreto. Acá vemos algunas sustancias perjudiciales. Según la norma técnica colombiana 174, hay algunos contaminantes y el efecto que puede generar en los concretos, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, cuando tenemos materia orgánica en los concretos, podemos reducir la resistencia. Cuando tenemos, por ejemplo, azúcares, podemos retardar el fraguado. Cuando tenemos grasas o aceites, podemos tener una pérdida de adherencia del concreto. Cuando tenemos polvo y arcillas, podemos afectar, perdón, la adherencia y la resistencia del concreto. Una contaminación salina, en el caso puntual, digamos, de la zona costera, ataca el acero de refuerzo. Entonces, ahí es súper importante que tengan esto presente. Y las partículas blandas afectan negativamente también la resistencia. Entonces, ahí es donde vemos, como les estaba mencionando anteriormente, la importancia de elegir también unos buenos agregados, ya que son el complemento eh, súper importante también para la mezcla, en concreto de aditivos. Y no menos importante, eh, por mostrarla después, el agua. Entonces, muchos, digamos, en las obras, acostumbran a tener unos tanques de agua donde se almacena el agua, se recoge agua lluvia o agua de X o Y parte, y ahí pues con eso hacemos la mezcla, digamos, del concreto y del mortero. Entonces, ¿qué debemos tener presente? El agua obviamente debe ser limpia, ¿cierto? Sin contaminación de polvo, sin arcilla, sin materia orgánica, como lo vemos acá en esta imagen. Acá vemos que se pueden generar hongos por el almacenamiento, por el mal almacenamiento del agua, por no limpiar los tanques, y eso obviamente también puede afectar eh, la durabilidad, la resistencia y el desempeño del concreto. No es tan cierto que el agua apta, pues debe ser apta debe ser apta para los concretos, azúcares, sales, cítricos, ¿cierto? No se deben usar aguas estancadas, es lo ideal. Y si vamos a almacenar el agua en tanques, pues lo ideal es que los tanques deben estar limpios o al menos que los tanques se laven con cierta periodicidad para evitar el tema de los contaminantes en el concreto. Ahora, vamos a hablar específicamente de la importancia del curado del concreto. Como lo mencionábamos anteriormente, acá vemos una imagen donde se está aplicando un curador, en este caso pues el antisol blanco. El curado del concreto es el proceso destinado a mantener dentro del concreto las condiciones óptimas de temperatura y humedad, perdón. Entonces, nosotros debemos garantizar lo que hacemos comúnmente con la manguera y agua, solamente con un producto ya lo estamos garantizando y nos estamos cubriendo. El antisol genera una membrana líquida que lo que evita es que la humedad se vaya perdiendo a través de la evaporación. ¿Y qué garantizamos con eso? Pues vamos a tener la hidratación constante del cemento, es decir, que no vamos a tener que estar ahí continuamente utilizando la manguera. Vamos a tener la obtención máxima de resistencia porque al cemento no estar, a la mezcla no estar perdiendo aceleradamente el agua, no se está evaporando, entonces vamos a tener una máxima resistencia. Vamos a evitar las grietas.
que generalmente las grietas se generan cuando tenemos un secado acelerado y se va evaporando el agua de manera rápida. Y obviamente vamos a tener una larga vida útil en servicio de las estructuras, una mayor durabilidad. Entonces, según el ASI 308R, el curado es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y de calor. Entonces, reforzando lo que estábamos hablando y lo que estábamos viendo en la anterior diapositiva, es importante tener presente que debemos tanto garantizar que haya una hidratación continua y que haya calor para que la pérdida de agua no sea acelerada. El agua es un reactivo químico necesario e indispensable en la hidratación para el concreto y también para los morteros. Entonces, incidencia del curado del concreto en las propiedades de resistencia mecánica y durabilidad del material. Acá vemos un ejemplo claro, ¿cierto? Donde podemos llegar a tener, por pérdidas aceleradas de agua, unas grietas y unas fisuraciones fuertes, ya que perdió agua aceleradamente y ahí podríamos tener problemas. Vemos acá entonces el impacto del curado en el desarrollo de las resistencias. Acá vemos una gráfica donde podemos ver el comportamiento de la resistencia cuando lo estamos haciendo con un curado a 28 días. Entonces vamos a lograr una resistencia eh, más sostenida y no vamos a tener el efecto contrario, que es cuando no utilizamos el curado, que la resistencia a la compresión pues se genera muy por debajo de lo que deberíamos tener. Vemos otra gráfica, el impacto del curado, la resistencia a la abrasión. Entonces, obviamente vamos a tener una mayor resistencia a la abrasión cuando utilizamos el curado, en este caso con el antisol blanco o rojo. Entonces, ¿para qué se debe proteger los concretos y por qué se deben curar? Primero, como lo estábamos mencionando ahora, para mantener las condiciones de humedad y temperatura. Lo segundo es para favorecer la hidratación del cemento, que es súper importante en el proceso de curado. Lo tercero es para proteger del medio ambiente. Tenemos características ambientales, bien, no solamente el agua, está el viento, podemos tener en el caso de la costa un viento salino, agresivo. Lo cuarto es para evitar la fisuración, que es muy común ver, digamos, el concreto fisurado y después de eso se tienen que hacer reparaciones puntuales cuando se pasan de fisuraciones a grietas. Y para incrementar la resistencia y la durabilidad y sobre todo también, como lo estábamos hablando ahora, la apariencia que es muy importante en los concretos hoy en día. Entonces, vamos a hablar un poco sobre los beneficios de nuestros productos, los que tenemos en este momento en Home Center. Entonces, hablando puntualmente del antisol blanco. El antisol blanco, como lo estábamos mencionando ahora, pues hay unas normas técnicas colombianas que rigen en este caso a los aditivos curadores, que es la NTC 1977, que es una membrana para las membranas curadoras. En este caso, pues tenemos eh, el cumplimiento, ¿cierto? Que está clasificado en la norma técnica NTC 1977 y que la pérdida de agua debe ser inferior a 0,55 kilogramos por metro cuadrado. Eso es lo que dice la norma. Y acá vemos como en el antisol blanco, que es la línea amarilla que se ve acá abajo, cumplimos la norma y estamos por debajo de 0,5, inclusive 0,37 perdón, y 0,46 en los 24 y 48 horas. Es de fácil aplicación y tiene muy buen rendimiento. Acá vemos
cómo es el aspecto como tal del antisol. El consumo está más o menos por 200 gramos por metro cuadrado. Y adicional a eso, pues en aplicaciones posteriores o retiro resiste mucho el deterioro o el tinte distinguible. Acá podemos ver una imagen, no sé si la alcanzan a ver, ahora les muestro una imagen más grande más adelante, donde se puede ver el efecto perlado del antisol versus otros curadores que no tienen el efecto perlado cuando se les agrega pues una gota de agua. Esto que ayuda obviamente a garantizar la resistencia del concreto mínimo por 7 días, que es lo que se debe mantener como mínimo el antisol blanco. Esta es la imagen que les estaba mencionando ahora. Acá tenemos un testigo, acá tenemos un curador A, un curador B y el antisol blanco. Entonces tenemos que, digamos que estamos hablando más o menos de la pérdida de 2 kilogramos por metro cuadrado, acá de 1,92 y el antisol que cumple la norma de 0,55 kilogramos por metro cuadrado. Por eso es que se genera lo que no comúnmente conocemos como el efecto perlado. ¿Cuál es el impacto del curado en la contracción? Entonces, obviamente, cuando tenemos eh, en las horas, en el paso del tiempo, y con una velocidad de viento de 5 en metros por segundo, podemos ver que acá el efecto del aditivo, en este caso el curador, es que vamos a tener un menor, una menor pérdida, perdón, de agua, de peso puntualmente en la mezcla. Entonces acá vemos que estamos perdiendo bastante agua, ¿cierto? Y acá vemos que estamos perdiendo menos agua con el paso de las horas. El plastocrete DM es un aditivo que, como les estaba mencionando anteriormente, se utiliza para reducir la permeabilidad del concreto. También es un aditivo líquido reductor de agua y genera una acción impermeabilizante. Entonces, acá tenemos, digamos, unas tablas donde mostramos la diferencia de la impermeabilización sin afectar las resistencias versus otras marcas del mercado. Tenemos la menor dosis del mercado versus otras marcas. Nuestro aditivo se debe usar el 0,5% sobre la mezcla total del cemento versus otras marcas que recomiendan pues una mayor cantidad. Acá tenemos una relación en este caso de lo que se debería usar para bultos de cemento. Hago la aclaración, bultos de cemento de 50 kilogramos. Entonces la presentación de 2,3 kilogramos me rinde para 9 bultos de cemento de 50 kilogramos. La de 4,5 para 18, la de 20 para 80 y el tambor de 230 kilogramos me rinde para 920 bultos de cemento de 50 kilogramos. Y acá tenemos la reducción de la permeabilidad del concreto en más del 50% versus otras marcas. Acá tenemos una prueba donde se puede ver un testigo, competidor uno, competidor 2 y el plastocrete. En esta imagen podemos alcanzar a, a visualizar la permeabilidad del agua en el concreto. Esta prueba está basada en la norma técnica 4483 de concretos. Es decir, es una prueba que ustedes también la pueden visualizar, digamos, en sus obras y pueden revisar puntualmente. El Cicacet L, en este caso estamos hablando de un aditivo líquido acelerante, entonces ya todos lo conocen, no más huellas. Necesitamos que el concreto, por X o Y motivo, pues acelere como tal su secado. Y algo súper importante es que el Cicacet L en más reduce el tiempo de curado de más de 3 horas para poder generar el desencofrado cada vez más rápido, que todos sabemos que
al poder generar un desencofrado más rápido, pues puedo avanzar más rápido en la obra, utilizar ese encofrado en otras áreas y adicional a eso, pues si no lo necesito más, lo puedo devolver donde lo alquile, que obviamente eso es disminuir los costos. Dentro de las fichas técnicas de todos los aditivos, puntualmente en el que estábamos hablando anteriormente, el cicaplastocrete, pues tenemos el 0,5%. Y en este caso, el Cicasset L, como podemos tener un acelerado o un ultra acelerado, la diferencia básicamente es que podemos agregar un porcentaje adicional para el acelerado del 1% y para el ultra acelerado el 2%. Básicamente eso se traduce en días. Obviamente al agregar una mayor cantidad de aditivo, pues vamos a tener eh, un acelerado más rápido. ¿Se podría agregar más del 2%? Sí se podría, eh, pero es súper importante que hagan pruebas piloto antes de agregarlo a toda la mezcla, de acuerdo a la necesidad que estén teniendo puntualmente en el proyecto. Es uno de los aditivos, en este caso el Cicacedele, que alcanza unas resistencias iniciales más altas, 10% más de resistencia versus otras marcas, y por supuesto, como lo estábamos hablando ahora, cumplimos con la norma SR10, título C, que habla sobre los concretos estructurales y los requisitos para los concretos según la clase de exposición. No sé si hasta ahí de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la presentación. Veo que, no, perdón, pensaba que estaban hablando algo puntualmente de la No, presentación. no, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. El tiempo de Mentira, también. almacenaje. Ah, sí, aquí una. Don Germán, el tiempo de almacenaje de los aditivos generalmente todos vienen con una fecha de vencimiento, lote de producción. Más que el tiempo de almacenaje es obviamente utilizarlo antes de su fecha de vencimiento, pero más que eso es importante que lean también las hojas de seguridad de los aditivos que las pueden encontrar en nuestra página Sicaguía Colombia. Ahí están todas las hojas de seguridad y todas las fichas técnicas y en la hoja de seguridad les va a especificar cuáles son las recomendaciones de almacenamiento. Es decir, por ejemplo, no dejar el aditivo al sol y al agua constantemente porque puede llegar a generar un deterioro o en el envase o en el producto. No almacenarlo en un lugar demasiado húmedo o con temperaturas demasiado elevadas. Eso puede llegar a alterar como tal las características de los aditivos. En términos del tiempo de almacenaje, pues como le dije, obviamente lo ideal es que no se utilice un producto con fecha ya de vencimiento. Listo, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Recuerden que pueden levantar la mano para activarles el micrófono o lo pueden hacer a través del chat. Ustedes pueden escribir cuál es la duda, la pregunta que tienen para poderla resolver antes de dar por finalizada la capacitación del día de hoy. En el chat les voy a dejar una encuesta para que por favor nos ayuden. Son dos preguntas súper sencillas para que por favor nos ayuden llenando esta encuesta. Es para el tema de las capacitaciones del siguiente trimestre. Entonces queremos conocer la opinión de cada uno de ustedes. Si alguno se perdió parte de la capacitación del día de hoy, recuerden que pueden ingresar a Academia Constructor en sesión en vivo. Ustedes pueden ver la capacitación. Entonces, en este momento les voy a compartir también el enlace por si alguno necesita ingresar y ver de nuevo la capacitación. Vamos a dejar unos minutos
para que las personas puedan diligenciar la encuesta. Y si tienen alguna duda, acá estoy pendiente. Recuerden también que en todas las tiendas de Home Center tenemos tanto mercaderistas como asesores a nivel nacional. Todas nuestras asesorías y visitas a obra son totalmente gratuitas y se pueden coordinar a través de las tiendas de Sodimac, o también a través de WhatsApp o con el mercaderista de cada una de las tiendas. Listo, Juan, muchísimas gracias por la capacitación de hoy. Recuerden que todos los lunes, miércoles y jueves tenemos capacitación. Ustedes ingresan a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Nuevamente les comparto el enlace para que lo puedan diligenciar. Vamos a esperar unos minutos para que la gente termine de llenar la encuesta. Muchísimas gracias a todos.